está? Muy buenas noches. Seguimos en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, la parte 2. Y vamos a ver cómo Pablo les hace ingresar al mundo espiritual a los corintios. Sí, él hablaba por el testimonio de Dios. Ya les enseñó cómo hacerle comprender a una persona que es espiritual, se supone entre comillas, que es el Espíritu de Dios, que es las cosas de que traen convicción al hombre. Ya lo dijo en la parte anterior, que cuando predicamos es el Espíritu Santo el que convence, porque en ese juego de palabras en el verso 4 está hablando de pruebas que querían ver los corintios para poder ellos creer al Evangelio de Cristo. Cuando nosotros nos centramos en lo que dice la palabra, y vamos a leerla, amén. A partir del verso 6 al verso 10 de 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, de que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, miren lo que está diciendo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si yo pudiera titular esto, es cuánto amamos a Dios. Cuánto amamos a Dios. La palabra de los planes de Dios se dan a su pueblo. Es la revelación divina, donde Dios nos habla de aquello que Él ha preparado para cada uno de nosotros. La sabiduría que compartimos no viene del mundo, ni de sus gobernantes que perecen, viene de Dios, viene de aquella palabra que se va juntando, como dicen las prédicas, y Jesucristo mismo lo dijo. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Y cuando uno tiene que enfrentarse a esa gran realidad, uno dice, pero ¿por qué la palabra aburre? No, la palabra de Dios es lo único que te va a dar vida. Cuando tú oras la palabra te va a dar autoridad divina para poder ver el mundo espiritual al cual te estás enfrentando. Y acá vemos en el versículo 7, hay un misterio. Dios nos ha encargado misterios a los hijos de Dios. El misterio es revelar la palabra de Dios. Es revelar el poder del Espíritu Santo a través de sus dones, como veremos en 1 Corintios 12 y 14. Pero ahora, Pablo comienza a ordenar como quien ordena una casa y pone un fundamento firme. Amén. Siempre lo va a hacer así. Primero fue el amor de Dios por toda la iglesia de Corintio. Segundo, el cuerpo. Ahora va a comenzar a armar ese cuerpo en una casa espiritual, habitable para el Espíritu Santo. Nunca se olvide que Pablo lo dice más adelante, no quiero adelantarme, que vosotros sois el templo de Dios viviente. Aunque temblemos, somos eso. Dios habita en nosotros. Y parece que no lo mereciéramos, pero a Dios le plació, porque ¿saben cuál es el problema? El problema está acá adentro, no está fuera nuestro. El problema de nuestra fe no está afuera. Si el pastor predicó o no, predicó bien, está acá adentro. Si yo tengo fe para creer en una palabra, Jesucristo fue cuestionado por mucha gente, por su manera de predicar. Y a veces se admiraban de su doctrina. Eran medio bipolares los fariseos, disculpen la expresión, pero buscaban cómo prenderle. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. No las podemos discernir naturalmente como hombres que no tenemos a Dios, que no hemos conocido a Dios,
porque si la hubiéramos conocido no hubiésemos crucificado al Cristo de la gloria. Yo hubiese sido rey y en el tiempo de Herodes, cuando Cristo nació, y hubo una matanza terrible. Raquel que llora a sus hijos. Se lee cada Navidad y se bypassea esos textos. ¿Por qué? Porque nació Cristo. Cristo, cuando fue a la cruz, estaba solo. Y sigo leyendo, amén, porque tenemos buena cantidad de cosas que seguir estudiando, amén. Esos misterios, la sabiduría humana es incapaz de versículo 7, de entenderlas. Dios la destinó antes de que el mundo fue hecho, dice la Biblia NTV, Nuevo Testamento Viviente, la cual me está ayudando bastante, ¿ok? No a la sabiduría que hablamos de misterio, es su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Tú y yo estamos destinados a vencer. Te digan lo que te digan, Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. Amén. Estamos en eso. Estamos en que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entienda de una vez que Dios va a triunfar. No lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere en ti, que es mucho mejor. ¿Amén? Y cuando leemos en el versículo 7, da a conocer nosotros la cruz de Cristo. Vuelvo a repetir. Versículo 8, no, ya lo dije, lo hubiera crucificado a Cristo de la gloria. Versículo 9, ¿qué te ha preparado Dios? Lo voy a leer en la versión normal, nuestra versión. eh, Dice en el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Mira, escucha, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Amas al Señor? Te hago una pregunta. Yo sí. Yo no tenía oportunidad de vivir medio vida. Estoy hablando físicamente. Hace muchos años de eso. Pero no soy yo el que se predica esa noche, ¿ok? Y nunca lo haré. En Isaías 64:4 se cumple esta bendición. Y nunca oyeron, dice Isaías 64:4. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Si tú tienes un tiempo, ponte a leer Isaías 64:4. Te aseguro que no vas a salir igual. Te aseguro que vas a comenzar a mirar a Dios como un padre que va a cumplir su propósito en ti. Amén. Eh, Dios no nos puede... por eso que dentro de lo que es la palabra del Señor, en el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes? A sus hijos. Pablo le está hablando a creyentes. Mucha gente se equivoca diciendo, no, le está hablando a gente que... Le está hablando a creyentes que habían conocido a Cristo, a quienes cuales se les había predicado, pero no quisieron oír.